Win Sports. Salida de los equipos. El equipo del Teacher Berrío frente a Juan Carlos Osorio. La ilusión de, por lo menos, el visitante revertir la serie. No era la historia o la ventaja amplia mejor, pero al frente tenía un rival complicado. Mientras Atlético Nacional llegaba, jugaba por derecha, cabeceaba en el área Alejandro Bernal. Juan Pablo Ángel la para intentando tener control dirigido, no lo logra, pero sí, aparece Wilder Guisao para rematar. Acá, atento, el arquero de Alianza sale mal, se enreda y Diego Peralta se pierde nuevamente la oportunidad. Un especialista, John Freddy Pajoy, intentando, nada pasa en los primeros 45 minutos. Los equipos a retomar, a planear y a ver qué iba a pasar. Acá, Franco Armani, nuevamente en el arco de Atlético Nacional, sólido. El argentino Sherman Cárdenas, el número 7, uno de los jugadores más importantes de este Nacional, rematando en pelota en movimiento. Acá, jugada en el área, nuevamente Cherminator le dicen por ahí, y saca al arquero de Alianza. Atento, los dos arqueros figuras ante las llegadas de los equipos. Pacho Nájera, derribado en el área al minuto 80. El árbitro central, Fernando Camargo, dice que es falta. ¿Le parece, Daniel? Sí. Veo que sí, le alcanza a pegar con el pie, lo desestabiliza. Pero sí, mire, puede ser. Desde los 11 pasos, John Freddy Pajoy, ex 11 Caldas. Parece el número 26, define con pierna izquierda. La araña adivinó el palo, pero el arquero logró irse al fondo de la red. La celebración, el tatuaje, la verdad no sé qué quería decir, pero lo celebra. 1-0 ganaba Atlético Nacional, posiblemente el hijo, sí señor. Y la serie, el global, iba 3-0. Y mire, cuarta final de Juan Carlos Osorio. ¿Cuarta? Ya ganó Superliga Postobón Junior, Copa y Liga. Liga Santa Fe, Pasto Copa Postobón, defiende título y a la final con Millonarios. 3-0 el global, ganó Nacional Alianza.